Cine Lovers, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de una película que para muchos fanáticos del cine de acción representa una época completa. Una película donde la lógica a veces se queda en segundo plano y lo único que importa es la energía, la presencia del protagonista y esas escenas que hicieron que millones de personas dijeran: esto es puro entretenimiento. Hoy vamos a recordar Commando, una película de 1985 que no solo convirtió a Arnold Schwarzenegger en uno de los mayores íconos del género, sino que también definió un estilo de acción que todavía hoy sigue siendo imitado. Cuando hablamos de películas de acción de los años 80, hay algo especial que siempre aparece: personajes imposibles de detener, villanos exagerados, explosiones enormes y protagonistas que parecen estar hechos de acero. Y Commando tiene absolutamente todo eso. Pero lo interesante es que, aunque vista desde la actualidad puede parecer una película sencilla en su historia, tiene una personalidad tan fuerte que es difícil no disfrutarla. La película nos presenta a John Matrix, un antiguo comandante de fuerzas especiales que ahora vive retirado, alejado de todo ese mundo de violencia. Y algo que me gusta mucho de este personaje es que no empieza como una máquina de guerra. Al principio vemos a un hombre tranquilo, un padre que solo quiere pasar tiempo con su hija Jenny. Esa parte de la película es importante, porque nos muestra que debajo de todo ese físico impresionante, hay alguien que tiene algo que proteger. John no está buscando problemas. Él no quiere volver al pasado. Pero como pasa muchas veces en este tipo de películas, el pasado vuelve a buscarlo a él. Y cuando alguien amenaza lo único que realmente le importa, vemos cómo ese antiguo soldado vuelve a aparecer. La película comienza creando una sensación de tranquilidad. Vemos la vida de John en la montaña, su rutina, su relación con su hija y esa pequeña burbuja donde intenta vivir lejos del mundo. Pero desde el principio, nosotros como espectadores, sabemos que esa calma no va a durar mucho. Porque cuando tienes a un personaje como John Matrix, sabes que tarde o temprano alguien va a cometer el error de molestarlo. Y ahí empieza la verdadera historia. Una de las cosas más características de Commando es que no pierde mucho tiempo explicando todo. La película va directo al punto. No intenta construir un drama complicado con muchas vueltas. Su objetivo es claro. Alguien secuestra a la hija del protagonista y ahora él tiene que recuperarla. Puede sonar como una fórmula conocida, porque realmente lo es. Muchas películas han usado esta idea. Pero la diferencia está en cómo se ejecuta. El encanto está en ver a Arnold enfrentándose a cada obstáculo con una seguridad increíble. Es como si el personaje siempre estuviera 10 pasos adelante de todos los demás. Y aquí tenemos que hablar de Arnold Schwarzenegger. Porque Commando no funciona solamente por sus escenas de acción. Funciona porque Arnold tiene una presencia que llena la pantalla. En esta etapa de su carrera, todavía estaba construyendo su imagen como estrella de Hollywood, pero ya tenía esa característica que lo hacía diferente. Parecía alguien que realmente podía hacer lo que estaba viendo. Su manera de caminar, sus expresiones, la forma en la que responde a los enemigos, todo está diseñado para crear esa sensación de que John Matrix no es una persona normal. Es casi una leyenda caminando entre personas comunes. Algo curioso es que la película no busca hacer que el protagonista parezca vulnerable durante mucho tiempo. En muchas historias modernas, el héroe pasa por un momento donde duda o pierde. Aquí no. John recibe golpes, claro, pero la sensación constante es que él tiene el control. Y aunque eso puede parecer exagerado, justamente ahí está la diversión. Commando pertenece a una época donde las películas no tenían miedo de ser grandes, exageradas y completamente conscientes de lo que eran. No intentaba convencerte de que todo era realista. Su misión era darte un espectáculo. Los enemigos aparecen como una amenaza enorme,
pero también tienen ese estilo clásico de villanos de los 80. Son personajes que parecen creados para ser odiados desde el primer momento. Y eso ayuda, porque la película no necesita mucho tiempo para que entendamos cuál es el objetivo. Personalmente, creo que una de las mayores fortalezas de esta película es su ritmo. Va cambiando constantemente. Tiene momentos tranquilos donde conocemos a John y a su hija, pero después acelera con persecuciones, peleas y escenas de acción una detrás de otra. No quiere que el espectador tenga demasiado tiempo para distraerse. Es como una montaña rusa. Puede que algunas decisiones sean absurdas, pero cuando la película empieza a avanzar, simplemente te dejas llevar. También hay que hablar de las escenas de acción, porque son prácticamente el corazón de la película. Hoy estamos acostumbrados a efectos digitales enormes, pero en los años 80, muchas de estas escenas dependían mucho más de explosiones reales, vehículos reales y actores haciendo escenas físicas. Y eso se nota. Hay una sensación diferente cuando ves una película donde los golpes parecen tener peso y donde las persecuciones tienen una energía más física. No digo que todo sea perfecto, pero tiene un encanto que muchas producciones actuales intentan recuperar. Otra cosa que me parece interesante es cómo la película construye la relación entre John y Jenny. Porque si solo fuera una historia de venganza, probablemente no tendría el mismo impacto. Lo que mueve al personaje no es el orgullo, ni demostrar que es el mejor soldado. Lo mueve algo mucho más simple. Quiere recuperar a su hija. Y eso hace que el público entienda sus acciones, porque nosotros sabemos que John no está luchando por una misión militar, ni por una bandera, ni por una recompensa. Está luchando porque alguien cruzó la línea más importante para él. Cuando una película consigue que entiendas la motivación del protagonista, aunque todo sea exagerado, funciona mejor. Y eso es algo que Commando hace bastante bien. La película también tiene esa esencia de cine de acción clásico, donde el protagonista parece tener una frase perfecta para cada momento. Hoy, algunas de esas líneas pueden sonar un poco exageradas o incluso graciosas, pero en esa época eran parte del espectáculo. De hecho, muchas personas recuerdan Commando no solo por las escenas de acción, sino también por esos momentos que se quedaron en la cultura popular. Y eso es algo difícil de conseguir. Hay películas con mucho presupuesto que desaparecen después de unos años, pero algunas películas sencillas terminan sobreviviendo porque tienen identidad. Commando tiene identidad. No intenta hacer una película profunda sobre la guerra o sobre la vida de un soldado retirado. No intenta analizar demasiado a sus personajes. Es una película que sabe exactamente qué quiere ser. Quiere darte un héroe imposible, una misión clara y una gran cantidad de acción. Y cuando una película entiende su propio objetivo, muchas veces funciona mejor que una que intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Así que mientras seguimos repasando esta historia, vamos a ver cómo John Matrix pasa de ser un padre tranquilo a convertirse nuevamente en la pesadilla de todos aquellos que pensaron que podían controlarlo. Porque el mayor error de sus enemigos fue olvidar algo muy importante. Puedes quitarle muchas cosas a un hombre, pero cuando le quitan lo que más ama, es cuando se vuelve más peligroso. Y eso es exactamente lo que veremos avanzar en esta increíble locura de acción llamada Commando. La cosa se pone interesante justo cuando esa calma falsa empieza a romperse. Y aquí es donde la película hace algo que me gusta mucho. No te avisa demasiado, simplemente te empuja dentro del caos. Si en la primera parte sentíamos que John Matrix estaba viviendo una especie de retiro tranquilo, ahora todo ese mundo se empieza a desmoronar en cuestión de minutos. Y es curioso porque la película no se detiene a explicarte demasiado quién es quién, o por qué exactamente todos estos tipos están tan interesados en él. Simplemente entiendes que hay un pasado militar pesado detrás, y eso es suficiente. Y ahí es donde entra lo más importante de toda la historia.
Cuando el enemigo finalmente aparece en la vida de John, no lo hace con una amenaza directa al principio. Primero juega, observa, espera. Es como si la película te dijera, esto no es solo un secuestro, es una provocación. Y esa sensación es clave para lo que viene después, porque el momento en el que su hija Jenny es secuestrada, todo cambia. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque aunque estamos hablando de una película de acción de los 80, este punto es el verdadero motor emocional de todo. No es la misión, no es el ejército, no es la conspiración. Es algo mucho más simple. Un padre al que le arrebatan lo único que le importa. En ese instante, John deja de ser un hombre retirado y vuelve a ser una máquina. Comando no pierde tiempo en dramatizar demasiado la tragedia. No hay largos discursos ni escenas exageradamente emocionales. Todo ocurre rápido, casi brutalmente, como si la película quisiera que sintieras el impacto, sin darte tiempo a procesarlo del todo. Y eso funciona porque mantiene el ritmo alto. Tú como espectador no te acomodas, no te relajas. Estás dentro del mismo shock que el protagonista. Ahora, hablemos de algo que siempre me llama la atención cuando revisito esta película. La forma en la que construye la amenaza. Los villanos no son simplemente malos. Son exagerados, casi caricaturescos, pero de una forma que encaja perfectamente con el tono de la película. No están pensados para ser realistas, están pensados para ser obstáculos claros, casi como niveles de un videojuego. Y eso hace que el viaje de John se sienta muy directo. Alguien aparece, se elimina, se avanza. Pero lo interesante es cómo la película mezcla esto con el mundo real. Porque mientras todo esto ocurre, también vemos el caos que se empieza a generar alrededor del secuestro. No es solo una historia personal, también hay una estructura más grande moviéndose detrás. Y aquí es donde entra el famoso excomandante que intenta controlar la situación desde fuera. Él no es el héroe, pero tampoco es un villano. Es más bien ese tipo de personaje que representa el sistema militar. Alguien que sabe exactamente lo peligroso que puede ser John cuando está fuera de control. Y sinceramente, esa tensión entre lo que el sistema quiere y lo que John va a hacer es una de las cosas más entretenidas de toda la película. Porque el sistema quiere control. John no quiere control. John quiere resultados. Y eso crea un choque constante. Pero si soy honesto contigo, lo que realmente hace que esta parte de la película funcione es Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, en esta etapa de su carrera, ya no necesita demasiada presentación. Su sola presencia cambia la energía de cada escena. Y aquí lo vemos en un punto muy particular. No está actuando como alguien que duda. Está actuando como alguien que ya tomó la decisión. Y eso cambia todo. No hay debate interno visible. No hay ¿debería hacerlo o no? Es más bien una certeza absoluta. Y eso, aunque suene simple, es lo que hace que el personaje sea tan icónico. Porque cuando John Matrix decide moverse, la película se convierte en una cadena de acción sin freno. Y aquí es donde empieza una de mis partes favoritas. El momento en el que la película se transforma completamente en persecución. A partir del secuestro, ya no estamos en una historia de introducción. Estamos en modo supervivencia. Y la película acelera de una forma muy interesante, porque no intenta explicarte cada paso de forma lenta. Más bien te lanza escenas una tras otra, como si el protagonista no tuviera tiempo ni de respirar. Eso crea una sensación de urgencia constante. Y aunque hoy en día estamos acostumbrados a películas con ritmos rápidos, en los años 80, este tipo de ejecución era bastante más agresiva. Aquí no hay pausas largas para analizar emociones. Todo está enfocado en avanzar. Y eso también influye en cómo percibimos a John. Porque no lo vemos como alguien que planea demasiado. Lo vemos como alguien que reacciona con una precisión casi instintiva.
como si su entrenamiento militar hubiera borrado cualquier duda posible. Pero al mismo tiempo, la película nos recuerda constantemente que no es una máquina sin emociones. Cada acción que toma está motivada por Jenny. Eso es lo que lo diferencia de los demás personajes militares que aparecen alrededor. Y esto es importante, porque evita que el personaje se vuelva completamente frío. Ahora, hay una escena muy interesante en esta parte inicial de la persecución, donde John empieza a darse cuenta de que no está lidiando con criminales comunes. Aquí es donde la película empieza a mostrar que detrás de todo hay una operación mucho más organizada. Y eso cambia el tono. Ya no es solo rescatar a su hija, es desmantelar una red entera. Y aunque la película no lo dice de forma demasiado compleja, tú lo sientes. Cada obstáculo no es casual. Cada encuentro parece diseñado para detenerlo específicamente a él. Y eso hace que la historia tenga un peso mayor. Porque no es solo un secuestro, es una trampa. Y aquí es donde empiezas a entender por qué el protagonista tiene esa reputación dentro de su propio mundo militar. No es un soldado más. Es alguien que ya ha sobrevivido a cosas que probablemente ni siquiera se mencionan en pantalla. Eso es algo que la película hace muy bien. Construye historia sin explicarla demasiado. Te da suficientes piezas para que tú completes el resto. Y en medio de todo esto, hay algo que siempre me hace sonreír un poco cuando revisito la película. El nivel de confianza absoluta que tiene en su propio estilo. Comando no intenta justificar cada exageración. No intenta decir, esto podría pasar en la vida real. Más bien te dice, si estás aquí, es para disfrutar el caos. Y eso, en mi opinión, es lo que la hace tan entretenida incluso hoy. Porque no todas las películas necesitan ser realistas para ser memorables. Algunas solo necesitan ser consistentes con su propia locura. Y esta lo es. Así que mientras el secuestro ya ha ocurrido y John empieza a moverse en un mundo mucho más peligroso de lo que imaginaba, la película realmente empieza a mostrar su verdadera cara. Persecuciones, decisiones rápidas, enemigos que aparecen en cada esquina y un protagonista que no va a detenerse por nada. Ahora sí, amigos, llegamos a la parte donde Comando deja completamente claro qué tipo de película quiere ser. Ya no estamos viendo solamente la historia de un padre intentando recuperar a su hija. Ahora estamos entrando en ese territorio donde el personaje principal se convierte prácticamente en una fuerza imparable. Y lo más curioso es que la película nunca intenta esconderlo. Desde este punto en adelante, John Matrix no está huyendo del peligro. John Matrix está buscando el peligro. Y eso cambia completamente la dinámica. Muchas películas de acción construyen a su protagonista como alguien que sobrevive porque tiene suerte, porque recibe ayuda o porque encuentra una solución inteligente en el último momento. Pero aquí pasa algo diferente. John no parece estar sobreviviendo. Parece que todos los demás están intentando sobrevivir a él. Esa es la fantasía que vende esta película. Y funciona porque desde el principio entendemos que este hombre no es una persona común. La película nos recuerda constantemente que antes de retirarse, fue alguien extremadamente peligroso dentro del mundo militar. Entonces, cuando vuelve a ese ambiente, no está aprendiendo de nuevo cómo pelear. Simplemente está despertando una parte de sí mismo que había mantenido escondida. Esa idea es bastante interesante, porque muchas historias de acción usan este concepto del héroe retirado que vuelve por una última misión. Y aunque hoy es una fórmula muy conocida, en los años 80 todavía tenía una fuerza enorme. Era la época donde los protagonistas eran símbolos de resistencia, personajes que podían recibir cualquier golpe y seguir avanzando. John Matrix representa exactamente eso. Pero algo que me parece importante mencionar es que la película también juega mucho con la diferencia entre el hombre que es y el hombre que fue. Porque cuando está con Jenny, vemos un lado completamente distinto. No es el soldado,
no es el comandante, no es la máquina de combate, es simplemente un padre. Y esa parte hace que las escenas de acción tengan más impacto. Porque si John fuera solamente un tipo invencible buscando pelea, la historia sería mucho más vacía. Pero como sabemos que todo esto está conectado con su hija, cada decisión tiene una razón. La misión personal siempre está por encima de todo. Y hablando de la acción, esta película realmente entiende cómo mantener al espectador entretenido. Cada enfrentamiento intenta ser más grande que el anterior. Cuando parece que John ya ha superado un problema, aparece uno nuevo. Es una estructura muy parecida a una aventura de videojuego. Avanzas, eliminas enemigos, consigues información y continúas. Y aunque alguien podría criticar que no hay demasiadas capas de complejidad, creo que ahí está justamente su encanto. La película no quiere distraerte con demasiados elementos. Quiere que estés concentrado en el viaje. Ahora, algo que siempre me llama la atención es el contraste entre John y los enemigos que enfrenta. Muchos de ellos creen que pueden controlarlo porque piensan que conocen su punto débil, su hija. Pero cometen un error enorme, porque lo que ellos ven como una debilidad es justamente lo que le da más fuerza. Jenny no es una carga para John, es su motivo. Y esa es una diferencia muy importante. El villano piensa que al quitarle algo a John, lo hace más débil, pero en realidad consigue todo lo contrario. Lo transforma en alguien que ya no tiene nada que perder. Y ese tipo de personaje siempre funciona bien en el cine, porque genera una pregunta muy simple. ¿Qué pasa cuando alguien deja de tener miedo? Aquí la respuesta es bastante explosiva. Otra cosa que hay que reconocer es que Commando tiene una identidad visual muy marcada. Desde los escenarios hasta la forma en que se presentan los personajes, todo tiene ese estilo exagerado de los años 80. Los colores, la música, la forma en que se filman las escenas de acción, todo pertenece a una época donde las películas querían verse grandes. Hoy, muchas producciones intentan ser más oscuras, más realistas, más serias. Pero esta película no tiene vergüenza de ser divertida, y eso la mantiene viva. Porque hay películas que envejecen mal cuando dependen demasiado de una moda específica, pero otras envejecen bien porque su personalidad es más fuerte que sus detalles técnicos. Commando pertenece a ese segundo grupo. Ahora, también tenemos que hablar de la actuación de Arnold, porque hay algo que muchos olvidan. Aunque la película depende muchísimo de su físico y de la acción, él tiene una presencia que hace que el personaje funcione incluso cuando no está haciendo nada. A veces, simplemente verlo entrar en una habitación ya comunica algo. Esa seguridad, esa calma, esa sensación de que siempre tiene un plan. Es una cualidad que pocas estrellas de acción han conseguido tener. Y por supuesto, parte de la diversión viene de ver cómo la película lleva esa idea hasta el extremo. John no solo es fuerte, también parece tener una resistencia infinita. La cantidad de situaciones imposibles de las que sale es parte del espectáculo. Si alguien buscara realismo militar, probablemente tendría muchos problemas con esta película. Pero si alguien busca una experiencia de acción pura, ahí es donde Commando gana. Porque la pregunta nunca es, ¿esto pasaría realmente? La pregunta es, ¿me estoy divirtiendo? Y la respuesta para muchos espectadores es sí. Otro elemento interesante es cómo la película usa el tiempo. Todo ocurre con una urgencia enorme. John no tiene días para preparar una estrategia perfecta. Cada minuto cuenta porque Jenny está en peligro. Esa presión mantiene la historia moviéndose. No hay una sensación de que el protagonista pueda simplemente sentarse y pensar tranquilamente. Todo tiene consecuencias. Y eso ayuda a que incluso las escenas más exageradas tengan cierta energía. Porque aunque sabes que John es prácticamente imposible de detener, también sabes que el reloj sigue avanzando.
Esa combinación entre héroe invencible y tiempo limitado es una de las razones por las que funciona tan bien. Y mientras John continúa siguiendo el rastro de quienes se llevaron a su hija, la película empieza a mostrar algo más. Que esta misión no solo va a ser una persecución, también va a ser una confrontación con su propio pasado. Porque los enemigos que aparecen no son completamente desconocidos. Muchos tienen conexiones con ese mundo del que John intentó escapar. Y eso añade un pequeño detalle extra a la historia. No es solamente una pelea contra criminales. Es una pelea contra todo aquello que dejó atrás. Y eso hace que la película avance hacia un punto donde ya no habrá vuelta atrás. John Matrix ya tomó una decisión. Va a recuperar a Jenny. Y cualquiera que intente detenerlo, va a descubrir por qué este hombre tenía una reputación tan temida. Porque cuando un verdadero soldado deja de pelear por una misión y empieza a pelear por alguien que ama, se convierte en una amenaza mucho más grande. Y desde aquí es cuando Commando empieza a mostrar sus momentos más recordados. Esos que hicieron que esta película pasara de ser una simple cinta de acción a convertirse en una referencia obligatoria del género. Seguimos con esta locura de acción llamada Commando. Y ahora entramos en una etapa donde la película ya no tiene intención de bajar la velocidad. Lo que empezó como una historia de un padre tranquilo que quería vivir alejado de la violencia, se ha convertido en una misión donde John Matrix está dispuesto a enfrentarse contra cualquiera que se cruce en su camino. Y algo que me parece interesante es cómo la película convierte algo muy personal en algo gigantesco. Al principio, todo parecía ser simplemente un secuestro, pero poco a poco entendemos que hay una operación más grande detrás. Hay intereses políticos, traiciones y personas que creen que pueden utilizar a John como una pieza más de su juego. Pero si hay algo que nos queda claro desde el principio, es que nadie entiende realmente con quién están tratando. Ellos creen que tienen ventaja porque tienen armas, soldados y recursos. Pero olvidan algo muy importante. John Matrix conoce ese mundo mejor que ellos. Él fue parte de ese mundo. Y ahí está una de las mejores ideas del personaje. John no es un extraño entrando en territorio enemigo. Él es alguien que fue creado para sobrevivir precisamente en situaciones como esta. Es como si sus enemigos hubieran construido una trampa perfecta, pero usando las mismas reglas que él domina. Ahora, hablando del viaje de John, hay un punto donde la película empieza a jugar mucho con la idea de persecución. Ya no estamos viendo solamente enfrentamientos individuales. Vemos que cada movimiento de John provoca una reacción en cadena. Cada vez que él avanza, los enemigos se desesperan más. Y esa desesperación empieza a mostrar que, aunque tienen el poder de capturar personas, no tienen el control real de la situación. Porque el control lo tiene John. Una de las cosas más entretenidas de esta película es la manera en la que el protagonista consigue información. No es un detective tradicional, no es alguien que se sienta a analizar pistas durante horas. Su método es mucho más directo. Encuentra un obstáculo, lo elimina, consigue respuestas, sigue adelante. Puede sonar simple, pero la película hace que ese proceso sea muy dinámico. Y aquí aparece otro personaje importante que acompaña esta aventura. La presencia de Cindy cambia un poco la dinámica, porque hasta ese momento John había estado prácticamente solo contra todos. Pero ahora tiene a alguien que no pertenece a su mundo militar y que empieza a ver realmente quién es este hombre. Y eso es interesante, porque Cindy representa la mirada del espectador. Ella también está descubriendo qué tan peligroso puede ser John Matrix. Al principio puede parecer una persona normal, atrapada en una situación absurda. Pero poco a poco entiende que este hombre no está jugando, no está exagerando, no está intentando impresionar a nadie, está completamente enfocado. Y esa relación también sirve para darle pequeños momentos de humor a la película. Porque algo que a veces olvidamos de Commando es que no todo es explosiones y disparos. También tiene momentos donde la película se divierte consigo misma.
Tiene ese tono de acción de los 80, donde el protagonista puede estar en una situación completamente imposible y aún así mantener una actitud tranquila. Ese contraste es parte del encanto. John puede estar rodeado de enemigos y seguir comportándose como si simplemente estuviera resolviendo un problema más del día. Y claro, eso es exagerado, pero justamente por eso funciona. Cuando hablamos de películas de acción clásicas, muchas veces no recordamos la escena exacta, recordamos la sensación que nos dejaron. Y Comando deja una sensación muy clara: energía pura. Es una película que quiere que disfrutes el viaje. Ahora, algo que también vale la pena mencionar es el diseño del villano principal. Porque, aunque la historia de fondo tiene elementos políticos, la película no busca crear un antagonista demasiado complejo. Su función es representar una amenaza y poner obstáculos frente al héroe. Pero hay algo interesante. El villano piensa que entiende a John. Cree que puede predecirlo. Cree que puede manipularlo usando a Jenny. Y esa es su mayor equivocación. Porque John no responde como él espera. No es un soldado siguiendo órdenes. No es alguien buscando reconocimiento. Es un padre buscando a su hija. Y cuando alguien lucha por algo tan personal, las reglas cambian. La película también aprovecha mucho la idea del pasado de John. Constantemente nos recuerda que este hombre no llegó a donde está por casualidad. Todo lo que hace viene de años de entrenamiento. Sus movimientos son rápidos, sus decisiones son precisas, y su manera de actuar es completamente diferente a la de los enemigos que enfrenta. Ellos reaccionan, él se anticipa. Esa diferencia es lo que mantiene la tensión, porque aunque sabemos que John es extremadamente capaz, todavía queremos ver cómo va a resolver cada problema. Y eso es una señal de que el personaje está bien construido dentro de su propio estilo. Otra cosa que me gusta de esta película es que no intenta hacer que John sea un héroe perfecto, moralmente hablando. Es alguien con una misión y una determinación enorme, pero también es un personaje marcado por su pasado. La película no explora demasiado eso, porque no es su objetivo, pero se puede sentir. Sabemos que este hombre dejó atrás una vida donde la violencia era parte de su rutina, y ahora esa misma habilidad que intentó abandonar es justamente lo que necesita para salvar a su hija. Es una contradicción interesante, porque John quiere una vida tranquila, pero solo puede proteger esa vida usando las habilidades que lo alejaron de ella. Y esa es probablemente la parte más humana del personaje. No quiere ser una leyenda, quiere ser un padre, pero las circunstancias lo obligan a convertirse otra vez en la persona que fue. Mientras la historia avanza, cada vez está más cerca de encontrar a Jenny, pero también está más cerca del enfrentamiento definitivo con quienes provocaron todo esto. Y aquí, la película empieza a preparar su último tramo. Ya no se trata solamente de escapar o perseguir, se trata de llegar al final. Y cuando John finalmente esté cara a cara con los responsables, veremos la verdadera razón por la que este personaje se convirtió en uno de los héroes de acción más recordados del cine. Porque hay algo que esta película entiende perfectamente. Un héroe puede perder una pelea, puede recibir golpes, puede caer, pero mientras siga teniendo una razón para levantarse, todavía no ha terminado. Y John Matrix todavía tiene una misión pendiente: encontrar a Jenny y hacer pagar a todos los que pensaron que podían quitársela. Amigos, seguimos avanzando en este viaje por Comando, y llegamos a una parte donde la película empieza a mostrar uno de sus elementos más importantes: la transformación completa de John Matrix. Porque al principio vimos a un hombre que parecía haber dejado atrás la violencia, alguien que quería una vida sencilla y tranquila, pero ahora estamos viendo cómo esa antigua versión de él vuelve a aparecer poco a poco. Y lo interesante es que John no cambia porque quiera hacerlo, cambia porque la situación lo obliga.
Eso es algo que muchas películas de acción han utilizado después, pero Commando lo presenta de una manera muy directa. No hay demasiados discursos sobre el destino o sobre convertirse nuevamente en un guerrero. Simplemente vemos a un hombre que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y esa seguridad es una de las razones por las que el personaje funciona tan bien. Porque John Matrix no está buscando demostrar nada. No está intentando recuperar su fama. No quiere que nadie lo admire. Solo quiere recuperar a su hija. Y cuando una película tiene una motivación tan clara, la historia se vuelve mucho más fácil de seguir. Ahora, algo que me parece bastante curioso de esta etapa de la película es cómo empieza a cambiar la percepción que otros personajes tienen de John. Al principio algunos lo ven como una amenaza del pasado, como alguien que ya no debería importar. Pero mientras la misión avanza, todos empiezan a entender que cometieron un error enorme. Subestimaron a la persona equivocada. Y ese es un recurso clásico del cine de acción. El enemigo cree que tiene todo bajo control, hasta que descubre que el protagonista es mucho más peligroso de lo que esperaba. Pero en el caso de John Matrix, la diferencia es que él no necesita sorprender a nadie. Él ya sabe quién es. Y esa confianza es casi parte de su armadura. Hablando de la acción, esta película entra en una etapa donde cada escena parece intentar superar a la anterior. La escala aumenta constantemente. Lo que empezó como una persecución personal se convierte en una operación enorme donde aparecen más enemigos, más armas y más obstáculos. Y aquí es donde algunos espectadores pueden pensar, esto ya es demasiado. Y sí, lo es. Pero justamente esa es la idea. Commando no busca ser una representación realista de una misión militar. Es una fantasía de acción llevada al máximo. Es una película que toma una idea simple y la empuja hasta sus últimas consecuencias. Y creo que ahí está su encanto. Porque hay películas que intentan ser tan realistas que terminan perdiendo personalidad. Esta película hace lo contrario. Acepta su exageración y la convierte en su mayor característica. Además, hay algo que no podemos ignorar. La presencia física de Arnold Schwarzenegger. En esta película, Arnold no solo interpreta al personaje, prácticamente se convierte en la imagen del héroe de acción de esa época. Su tamaño, su forma de moverse y la manera en la que la cámara lo presenta hacen que parezca alguien fuera de lo normal. Y eso era exactamente lo que buscaban. El público no quería ver a un protagonista común. Querían ver a alguien que pareciera capaz de enfrentarse a un ejército entero. Y John Matrix cumple perfectamente con esa fantasía. Pero lo más interesante es que, a pesar de todo ese poder físico, el personaje no funciona solo por fuerza. Funciona porque tiene una inteligencia práctica. Sabe cuándo atacar, cuándo esperar y cómo aprovechar las situaciones. No es solamente un hombre fuerte, es un soldado entrenado. Y esa combinación es lo que lo hace más peligroso. Ahora quiero hablar un poco de la relación entre John y Cindy, porque muchas veces pasa desapercibida. Cindy entra en la historia como alguien completamente fuera de ese mundo. Ella no pertenece al ambiente militar, no está acostumbrada a ese tipo de violencia, y al principio simplemente intenta sobrevivir. Pero poco a poco empieza a entender la situación. Y esa evolución es importante, porque permite que el espectador tenga una conexión diferente con la historia. A través de ella, vemos cómo alguien normal reacciona frente a alguien como John Matrix. Para ella, lo que John hace parece imposible. Para John, es simplemente parte de su entrenamiento. Ese contraste genera momentos bastante entretenidos. También hay que decir que Cindy aporta una energía diferente. No está ahí solamente como alguien que necesita ser protegida. Tiene su propia personalidad y participa en la aventura. Eso ayuda a que no sea solamente una historia donde el protagonista hace todo mientras los demás observan. Y eso
Para una película de acción de los 80, es un detalle que se agradece. Ahora, mientras John continúa acercándose a su objetivo, la tensión aumenta porque cada vez queda menos espacio para errores. El enemigo sabe que está perdiendo el control. John sabe que se está acercando. Y nosotros como espectadores sabemos que la confrontación final está cada vez más cerca. Pero antes de llegar a ese punto, la película nos regala una de sus mejores características: la sensación constante de avance. No hay momentos donde parezca que la historia está detenida. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay una nueva amenaza. Siempre hay un nuevo problema que resolver. Y aunque la fórmula es sencilla, está ejecutada con mucha energía. Otra cosa que vale la pena mencionar es la forma en la que la película representa la obsesión de John por encontrar a Jenny. Porque mientras otros personajes actúan por dinero, poder o ambición, él actúa por amor. Y eso hace que sea fácil apoyarlo. Incluso cuando la película lo muestra haciendo cosas completamente exageradas, entendemos la razón detrás de cada decisión. Porque su objetivo es claro: llegar hasta su hija. Nada más importa. Y creo que esa es la razón por la que tantos años después, la gente sigue recordando esta película. No por la lógica de la historia, ni porque sea la película más profunda del género. La recuerdan porque tiene corazón dentro de todo ese caos. En medio de todas las explosiones, persecuciones y peleas, hay una idea sencilla. Un padre no va a detenerse cuando su hija está en peligro. Y esa idea es universal. Ahora John está cada vez más cerca del final de su camino. Pero antes, tendrá que enfrentarse a más obstáculos, más traiciones, y a personas que todavía creen que pueden controlar la situación. Lo que ellos no saben es que John Matrix no está buscando una salida, está buscando una pelea. Y cuando llegue el momento final, todos van a descubrir por qué este hombre era considerado una leyenda. Y ahora sí, entramos en ese punto donde la película ya no está jugando a ser una historia de rescate normal. Aquí, Comando empieza a sentirse como una misión suicida con esteroides, donde cada paso de John Matrix es básicamente una declaración de guerra contra todo el sistema que se ha puesto en su camino. Y lo más loco es que la película no intenta suavizarlo. De hecho, lo abraza. John ya no está buscando pistas de forma tranquila, ni moviéndose con cuidado. Ahora, es como si hubiera cambiado el chip completamente. Cada vez que aparece en pantalla, la sensación es la misma. Este tipo no va a negociar con nadie. Y eso cambia el tono de todo. Porque lo que antes era una misión personal, empieza a sentirse como una invasión completa a un mundo criminal que subestimó demasiado sus propias reglas. En esta parte de la historia, lo que más me llama la atención es cómo el protagonista empieza a actuar casi como una fuerza de la naturaleza. No hay demasiada estrategia visible en pantalla, pero sí una confianza absoluta en que el siguiente paso lo va a acercar a su objetivo. Y eso es clave. Porque Comando no quiere que sientas incertidumbre sobre si John va a lograrlo o no. La película quiere que la duda esté en otra parte. ¿Cuánto caos va a dejar a su paso para llegar hasta Jenny? Y esa es la verdadera pregunta. Mientras tanto, los enemigos empiezan a cometer el error clásico del cine de acción. Creen que aumentando la seguridad, aumentando el número de hombres o cerrando más el perímetro, van a poder detenerlo. Pero lo único que hacen es retrasar lo inevitable. Y aquí hay algo muy interesante desde el punto de vista narrativo. La película muestra cómo un sistema entero, armado para ser impenetrable, empieza a romperse simplemente porque no estaba diseñado para enfrentar a alguien como John Matrix. No es una guerra equilibrada, es una colisión entre un sistema rígido y una voluntad completamente enfocada. Y cuando eso pasa en el cine de acción, ya sabes hacia dónde va la historia. Ahora, quiero detenerme un momento en la manera en la que la película maneja la tensión.
porque aunque estamos en una historia bastante exagerada, hay pequeños momentos donde sí se siente una especie de presión constante. No es miedo realista, pero sí esa sensación de esto se está saliendo de control. Y eso es importante, porque mantiene al espectador enganchado incluso cuando ya sabe que el protagonista es prácticamente imparable. Ahí es donde entra el carisma de Arnold Schwarzenegger otra vez, porque él no interpreta a John Matrix como alguien desesperado, lo interpreta como alguien que ya aceptó el caos como parte del proceso. Y esa tranquilidad en medio del desastre es lo que hace que el personaje sea tan entretenido de ver. No está dudando, no está improvisando con pánico, está avanzando, paso a paso, y cada paso tiene consecuencias enormes. Mientras tanto, la historia de Cindy empieza a ganar un poco más de importancia en esta parte. Ella ya no es solo la persona que acompaña a John, ahora empieza a entender el nivel real de lo que está ocurriendo. Y eso es clave, porque su perspectiva funciona como una especie de espejo del espectador. Nosotros también estamos intentando procesar lo absurdo del nivel de violencia y control que hay en esta operación. Pero la diferencia es que John ya está acostumbrado a ese mundo. Para él, esto no es sorpresa, es rutina convertida en urgencia, y eso crea un contraste muy fuerte entre los dos personajes. Cindy reacciona, John ejecuta, y la película usa esa dinámica para seguir avanzando sin necesidad de demasiada explicación. Otra cosa que me gusta de esta etapa es cómo la película empieza a construir la sensación de que el enemigo no es solo un grupo de personas, sino una estructura mucho más grande. No es simplemente unos malos con armas. Es un sistema organizado con recursos, conexiones y planes a largo plazo. Pero incluso con todo eso, la sensación es la misma. Están intentando contener algo que ya se les salió de control. Y eso es exactamente lo que hace interesante al protagonista. Porque John no entra a este mundo como un infiltrado débil. Entra como alguien que conoce perfectamente cómo funciona ese tipo de estructura. Eso hace que cada enfrentamiento tenga un peso distinto. No es solo fuerza contra fuerza, es experiencia contra arrogancia. Y la arrogancia, en este tipo de historias, casi siempre pierde. A nivel de ritmo, la película sigue su estilo característico. No se detiene demasiado tiempo en una sola idea. En lugar de eso, empuja la historia hacia adelante constantemente. Cada escena es un paso más hacia el enfrentamiento final. Y aunque eso puede parecer simple, tiene un efecto muy claro. No te deja desconectarte. Siempre estás en movimiento. Siempre estás esperando el siguiente choque. Y eso mantiene la energía alta durante todo el metraje. Ahora, algo que también es interesante es cómo la película juega con la idea de que John ya no tiene nada que perder. Eso cambia completamente la forma en la que actúa. Cuando un personaje está motivado por miedo, puede dudar. Cuando está motivado por supervivencia, puede calcular. Pero cuando está motivado por algo más fuerte que todo eso, como recuperar a su hija, la lógica cambia. Ya no hay negociación, solo hay avance. Y los enemigos empiezan a entenderlo demasiado tarde, porque cada intento de detenerlo solo confirma una cosa. No importa cuántas capas de seguridad pongan, él va a atravesarlas. Y eso empieza a generar una especie de desesperación dentro del propio sistema antagonista. Y la película deja muy claro ese detalle, sin necesidad de explicarlo con diálogos largos. Se siente en las reacciones, en la forma en la que los personajes secundarios empiezan a hablar entre ellos, en cómo el control empieza a fallar poco a poco. Todo se está desmoronando. Y aún no hemos llegado al punto más fuerte de la historia. Porque lo que viene después no es solo una persecución más. Es el choque directo entre John Matrix y el corazón de toda esta operación. Y ahí es donde la película deja de ser simplemente una historia de acción, y se convierte en una batalla total, donde ya no hay espacio para retroceder. Amigos, seguimos con Comando,
Y ahora llegamos a una parte donde la película empieza a preparar el terreno para el enfrentamiento más grande. Todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las persecuciones, todos los obstáculos y todos los enemigos que han aparecido, realmente estaban construyendo una sola cosa: el camino de John Matrix hacia el momento donde finalmente va a estar cara a cara con las personas responsables de quitarle la tranquilidad. Y aquí es donde la película demuestra algo muy interesante. John no está buscando solamente recuperar a Jenny, también está cerrando una etapa de su vida. Porque durante toda la historia hemos visto que él intentaba escapar de su pasado. Quería dejar atrás esa identidad de soldado, de comandante, de hombre de guerra. Pero el mundo que dejó atrás volvió a encontrarlo, y ahora tiene que enfrentarlo. Esa es una idea bastante común en el cine, pero funciona porque conecta con algo muy humano. Todos tenemos partes de nuestro pasado que intentamos dejar atrás, pero a veces la vida nos obliga a mirar nuevamente hacia ellas. La diferencia es que en el caso de John Matrix, esa parte del pasado viene con explosiones, armas y enemigos. Y ahí está la esencia de esta película. La historia empieza a sentirse como una cuenta regresiva. Cada minuto que pasa acerca más a John al objetivo, pero también aumenta el peligro, porque los enemigos saben que ya no pueden seguir jugando con él. La estrategia de control y manipulación está fallando, y cuando los villanos pierden el control, normalmente cometen errores. Eso es exactamente lo que empieza a pasar, enormes. Pero en los años 80, muchas de estas escenas dependían mucho más de explosiones reales, vehículos reales y actores haciendo escenas físicas. Y eso se nota. Hay una sensación diferente cuando ves una película donde los golpes parecen tener peso y donde las persecuciones tienen una energía más física. No digo que todo sea perfecto, pero tiene un encanto que muchas producciones actuales intentan recuperar. Otra cosa que me parece interesante es cómo la película construye la relación entre John y Jenny. Porque si solo fuera una historia de venganza, probablemente no tendría el mismo impacto. Lo que mueve al personaje no es el orgullo, ni demostrar que es el mejor soldado. Lo mueve algo mucho más simple. Quiere recuperar a su hija. Y eso hace que el público entienda sus acciones, porque nosotros sabemos que John no está luchando por una misión militar, ni por una bandera, ni por una recompensa. Está luchando porque alguien cruzó la línea más importante para él. Cuando una película consigue que entiendas la motivación del protagonista, aunque todo sea exagerado, funciona mejor. Y eso es algo que Commando hace bastante bien. La película también tiene esa esencia de cine de acción clásico, donde el protagonista parece tener una frase perfecta para cada momento. Hoy, algunas de esas líneas pueden sonar un poco exageradas o incluso graciosas, pero en esa época eran parte del espectáculo. De hecho, muchas personas recuerdan Commando no solo por las escenas de acción, sino también por esos momentos que se quedaron en la cultura popular. Y eso es algo difícil de conseguir. Hay películas con mucho presupuesto que desaparecen después de unos años, pero algunas películas sencillas terminan sobreviviendo porque tienen identidad. Commando tiene identidad. No intenta hacer una película profunda sobre la guerra o sobre la vida de un soldado retirado. No intenta analizar demasiado a sus personajes. Es una película que sabe exactamente qué quiere ser. Quiere darte un héroe imposible, una misión clara y una gran cantidad de acción. Y cuando una película entiende su propio objetivo, muchas veces funciona mejor que una que intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Así que mientras seguimos repasando esta historia, vamos a ver cómo John Matrix pasa de ser un padre tranquilo a convertirse nuevamente en la pesadilla de todos aquellos
que pensaron que podían controlarlo. Porque el mayor error de sus enemigos fue olvidar algo muy importante. Puedes quitarle muchas cosas a un hombre, pero cuando le quitan lo que más ama, es cuando se vuelve más peligroso. Y eso es exactamente lo que veremos avanzar en esta increíble locura de acción llamada Comando. La cosa se pone interesante justo cuando esa calma falsa empieza a romperse. Y aquí es donde la película hace algo que me gusta mucho. No te avisa demasiado, simplemente te empuja dentro del caos. Si en la primera parte sentíamos que John Matrix estaba viviendo una especie de retiro tranquilo, ahora todo ese mundo se empieza a desmoronar en cuestión de minutos. Y es curioso porque la película no se detiene a explicarte demasiado quién es quién, o por qué exactamente todos estos tipos están tan interesados en él. Simplemente entiendes que hay un pasado militar pesado detrás, y eso es suficiente. Y ahí es donde entra lo más importante de toda la historia. Cuando el enemigo finalmente aparece en la vida de John, no lo hace con una amenaza directa al principio. Primero juega, observa, espera. Es como si la película te dijera, esto no es solo un secuestro, es una provocación. Y esa sensación es clave para lo que viene después, porque el momento en el que su hija Jenny es secuestrada, todo cambia. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque aunque estamos hablando de una película de acción de los 80, este punto es el verdadero motor emocional de todo. No es la misión, no es el ejército, no es la conspiración. Es algo mucho más simple. Un padre al que le arrebatan lo único que le importa. En ese instante, John deja de ser un hombre retirado y vuelve a ser una máquina. Comando no pierde tiempo en dramatizar demasiado la tragedia. No hay largos discursos ni escenas exageradamente emocionales. Todo ocurre rápido, casi brutalmente, como si la película quisiera que sintieras el impacto, sin darte tiempo a procesarlo del todo. Y eso funciona porque mantiene el ritmo alto. Tú como espectador no te acomodas, no te relajas. Estás dentro del mismo shock que el protagonista. Ahora, hablemos de algo que siempre me llama la atención cuando revisito esta película. La forma en la que construye la amenaza. Los villanos no son simplemente malos. Son exagerados, casi caricaturescos, pero de una forma que encaja perfectamente con el tono de la película. No están pensados para ser realistas, están pensados para ser obstáculos claros, casi como niveles de un videojuego. Y eso hace que el viaje de John se sienta muy directo. Alguien aparece, se elimina, se avanza. Pero lo interesante es cómo la película mezcla esto con el mundo real. Porque mientras todo esto ocurre, también vemos el caos que se empieza a generar alrededor del secuestro. No es solo una historia personal, también hay una estructura más grande moviéndose detrás. Y aquí es donde entra el famoso excomandante que intenta controlar la situación desde fuera. Él no es el héroe, pero tampoco es un villano. Es más bien ese tipo de personaje que representa el sistema militar. Alguien que sabe exactamente lo peligroso que puede ser John cuando está fuera de control. Y sinceramente, esa tensión entre lo que el sistema quiere y lo que John va a hacer es una de las cosas más entretenidas de toda la película. Porque el sistema quiere control. John no quiere control. John quiere resultados. Y eso crea un choque constante. Pero si soy honesto contigo, lo que realmente hace que esta parte de la película funcione es Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, en esta etapa de su carrera,
ya no necesita demasiada presentación. Su sola presencia cambia la energía de cada escena. Y aquí lo vemos en un punto muy particular. No está actuando como alguien que duda, está actuando como alguien que ya tomó la decisión. Y eso cambia todo. No hay debate interno visible, no hay ¿debería hacerlo o no? Es más bien una certeza absoluta. Y eso, aunque suene simple, es lo que hace que el personaje sea tan icónico. Porque cuando John Matrix decide moverse, la película se convierte en una cadena de acción sin freno. Y aquí es donde empieza una de mis partes favoritas. El momento en el que la película se transforma completamente en persecución. A partir del secuestro, ya no estamos en una historia de introducción. Estamos en modo supervivencia. Y la película acelera de una forma muy interesante, porque no intenta explicarte cada paso de forma lenta. Más bien te lanza escenas una tras otra, como si el protagonista no tuviera tiempo ni de respirar. Eso crea una sensación de urgencia constante. Y aunque hoy en día estamos acostumbrados a películas con ritmos rápidos, en los años 80, este tipo de ejecución era bastante más agresiva. Aquí no hay pausas largas para analizar emociones. Todo está enfocado en avanzar. Y eso también influye en cómo percibimos a John. Porque no lo vemos como alguien que planea demasiado. Lo vemos como alguien que reacciona con una precisión casi instintiva. Como si su entrenamiento militar hubiera borrado cualquier duda posible. Pero al mismo tiempo, la película nos recuerda constantemente que no es una máquina sin emociones. Cada acción que toma está motivada por Jenny. Eso es lo que lo diferencia de los demás personajes militares que aparecen alrededor. Y esto es importante, porque evita que el personaje se vuelva completamente frío. Ahora, hay una escena muy interesante en esta parte inicial de la persecución, donde John empieza a darse cuenta de que no está lidiando con criminales comunes. Aquí es donde la película empieza a mostrar que detrás de todo hay una operación mucho más organizada. Y eso cambia el tono. Ya no es solo rescatar a su hija, es desmantelar una red entera. Y aunque la película no lo dice de forma demasiado compleja, tú lo sientes. Cada obstáculo no es casual. Cada encuentro parece diseñado para detenerlo específicamente a él. Y eso hace que la historia tenga un peso mayor. Porque no es solo un secuestro, es una trampa. Y aquí es donde empiezas a entender por qué el protagonista tiene esa reputación dentro de su propio mundo militar. No es un soldado más. Es alguien que ya ha sobrevivido a cosas que probablemente ni siquiera se mencionan en pantalla. Eso es algo que la película hace muy bien. Construye historia sin explicarla demasiado. Te da suficientes piezas para que tú completes el resto. Y en medio de todo esto, hay algo que siempre me hace sonreír un poco cuando revisito la película. El nivel de confianza absoluta que tiene en su propio estilo. Commando no intenta justificar cada exageración. No intenta decir, esto podría pasar en la vida real. Más bien te dice, si estás aquí, es para disfrutar el caos. Y eso, en mi opinión, es lo que la hace tan entretenida incluso hoy. Porque no todas las películas necesitan ser realistas para ser memorables. Algunas solo necesitan ser consistentes con su propia locura. Y esta lo es. Así que mientras el secuestro ya ha ocurrido y John empieza a moverse en un mundo mucho más peligroso de lo que imaginaba, la película realmente empieza a mostrar su verdadera cara. Persecuciones, decisiones rápidas, enemigos que aparecen en cada esquina y un protagonista que no va a detenerse por nada. Ahora sí, amigos,
llegamos a la parte donde Commando deja completamente claro qué tipo de película quiere ser. Ya no estamos viendo solamente la historia de un padre intentando recuperar a su hija. Ahora estamos entrando en ese territorio donde el poco. Y lo interesante es que John no cambia porque quiera hacerlo. Cambia porque la situación lo obliga. Eso es algo que muchas películas de acción han utilizado después, pero Commando lo presenta de una manera muy directa. No hay demasiados discursos sobre el destino o sobre convertirse nuevamente en un guerrero. Simplemente vemos a un hombre que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y esa seguridad es una de las razones por las que el personaje funciona tan bien. Porque John Matrix no está buscando demostrar nada. No está intentando recuperar su fama. No quiere que nadie lo admire. Solo quiere recuperar a su hija. Y cuando una película tiene una motivación tan clara, la historia se vuelve mucho más fácil de seguir. Ahora, algo que me parece bastante curioso de esta etapa de la película es cómo empieza a cambiar la percepción que otros personajes tienen de John. Al principio algunos lo ven como una amenaza del pasado, como alguien que ya no debería importar. Pero mientras la misión avanza, todos empiezan a entender que cometieron un error enorme. Subestimaron a la persona equivocada. Y ese es un recurso clásico del cine de acción. El enemigo cree que tiene todo bajo control, hasta que descubre que el protagonista es mucho más peligroso de lo que esperaba. Pero en el caso de John Matrix, la diferencia es que él no necesita sorprender a nadie. Él ya sabe quién es. Y esa confianza es casi parte de su armadura. Hablando de la acción, esta película entra en una etapa donde cada escena parece intentar superar a la anterior. La escala aumenta constantemente. Lo que empezó como una persecución personal se convierte en una operación enorme donde aparecen más enemigos, más armas y más obstáculos. Y aquí es donde algunos espectadores pueden pensar, esto ya es demasiado. Y sí, lo es. Pero justamente esa es la idea. Commando no busca ser una representación realista de una misión militar. Es una fantasía de acción llevada al máximo. Es una película que toma una idea simple y la empuja hasta sus últimas consecuencias. Y creo que ahí está su encanto. Porque hay películas que intentan ser tan realistas que terminan perdiendo personalidad. Esta película hace lo contrario. Acepta su exageración y la convierte en su mayor característica. Además, hay algo que no podemos ignorar. La presencia física de Arnold Schwarzenegger. En esta película, Arnold no solo interpreta al personaje, prácticamente se convierte en la imagen del héroe de acción de esa época. Su tamaño, su forma de moverse y la manera en la que la cámara lo presenta hacen que parezca alguien fuera de lo normal. Y eso era exactamente lo que buscaban. El público no quería ver a un protagonista común. Querían ver a alguien que pareciera capaz de enfrentarse a un ejército entero. Y John Matrix cumple perfectamente con esa fantasía. Pero lo más interesante es que, a pesar de todo ese poder físico, el personaje no funciona solo por fuerza. Funciona porque tiene una inteligencia práctica. Sabe cuándo atacar, cuándo esperar y cómo aprovechar las situaciones. No es solamente un hombre fuerte, es un soldado entrenado. Y esa combinación es lo que lo hace más peligroso. Ahora quiero hablar un poco de la relación entre John y Cindy, porque muchas veces pasa desapercibida. Cindy entra en la historia como alguien completamente fuera de ese mundo. Ella no pertenece al ambiente militar, no está acostumbrada a ese tipo de violencia, y al principio simplemente intenta sobrevivir.
pero poco a poco empieza a entender la situación. Y esa evolución es importante porque permite que el espectador tenga una conexión diferente con la historia. A través de ella, vemos cómo alguien normal reacciona frente a alguien como John Matrix. Para ella, lo que John hace parece imposible. Para John, es simplemente parte de su entrenamiento. Ese contraste genera momentos bastante entretenidos. También hay que decir que Cindy aporta una energía diferente. No está ahí solamente como alguien que necesita ser protegida. Tiene su propia personalidad y participa en la aventura. Eso ayuda a que no sea solamente una historia donde el protagonista hace todo mientras los demás observan. Y eso, para una película de acción de los 80, es un detalle que se agradece. Ahora, mientras John continúa acercándose a su objetivo, la tensión aumenta porque cada vez queda menos espacio para errores. El enemigo sabe que está perdiendo el control. John sabe que se está acercando. Y nosotros como espectadores sabemos que la confrontación final está cada vez más cerca. Pero antes de llegar a ese punto, la película nos regala una de sus mejores características: la sensación constante de avance. No hay momentos donde parezca que la historia está detenida. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay una nueva amenaza. Siempre hay un nuevo problema que resolver. Y aunque la fórmula es sencilla, está ejecutada con mucha energía. Otra cosa que vale la pena mencionar es la forma en la que la película representa la obsesión de John por encontrar a Jenny. Porque mientras otros personajes actúan por dinero, poder o ambición, él actúa por amor. Y eso hace que sea fácil apoyarlo. Incluso cuando la película lo muestra haciendo cosas completamente exageradas, entendemos la razón detrás de cada decisión. Porque su objetivo es claro: llegar hasta su hija. Nada más importa. Y creo que esa es la razón por la que tantos años después, la gente sigue recordando esta película. No por la lógica de la historia, ni porque sea la película más profunda del género. La recuerdan porque tiene corazón dentro de todo ese caos. En medio de todas las explosiones, persecuciones y peleas, hay una idea sencilla. Un padre no va a detenerse cuando su hija está en peligro. Y esa idea es universal. Ahora John está cada vez más cerca del final de su camino. Pero antes, tendrá que enfrentarse a más obstáculos, más traiciones y a personas que todavía creen que pueden controlar la situación. Lo que ellos no saben es que John Matrix no está buscando una salida, está buscando una pelea. Y cuando llegue el momento final, todos van a descubrir por qué este hombre era considerado una leyenda. Y ahora sí, entramos en ese punto donde la película ya no está jugando a ser una historia de rescate normal. Aquí, Comando empieza a sentirse como una misión suicida con esteroides, donde cada paso de John Matrix es básicamente una declaración de guerra contra todo el sistema que se ha puesto en su camino. Y lo más loco es que la película no intenta suavizarlo. De hecho, lo abraza. John ya no está buscando pistas de forma tranquila, ni moviéndose con cuidado. Ahora es como si hubiera cambiado el chip completamente. Cada vez que aparece en pantalla, la sensación es la misma. Este tipo no va a negociar con nadie. Y eso cambia el tono de todo. Porque lo que antes era una misión personal, empieza a sentirse como una invasión completa a un mundo criminal que subestimó demasiado sus propias reglas. En esta parte de la historia, lo que más me llama la atención es cómo el protagonista empieza a actuar casi como una fuerza de la naturaleza.
No hay demasiada estrategia visible en pantalla, pero sí una confianza absoluta en que el siguiente paso lo va a acercar a su objetivo. Y eso es clave, porque Comando no quiere que sientas incertidumbre sobre si John va a lograrlo o no. La película quiere que la duda esté en otra parte. ¿Cuánto caos va a dejar a su paso para llegar hasta Jenny? Y esa es la verdadera pregunta. Mientras tanto, los enemigos empiezan a cometer el error clásico del cine de acción. Creen que aumentando la seguridad, aumentando el número de hombres o cerrando más el perímetro, van a poder detenerlo. Pero lo único que hacen es retrasar lo inevitable. Y aquí hay algo muy interesante desde el punto de vista narrativo. La película muestra cómo un sistema entero, armado para ser impenetrable, empieza a romperse simplemente porque no estaba diseñado para enfrentar a alguien como John Matrix. No es una guerra equilibrada, es una colisión entre un sistema rígido y una voluntad completamente enfocada. Y cuando eso pasa en el cine de acción, ya sabes hacia dónde va la historia. Ahora, quiero detenerme un momento en la manera en la que la película maneja la tensión. Porque aunque estamos en una historia bastante exagerada, hay pequeños momentos donde sí se siente una especie de presión constante. No es miedo realista, pero sí esa sensación de esto se está saliendo de control. Y eso es importante, porque mantiene al espectador enganchado incluso cuando ya sabe que el protagonista es prácticamente imparable. Ahí es donde entra el carisma de Arnold Schwarzenegger otra vez, porque él no interpreta a John Matrix como alguien desesperado, lo interpreta como alguien que ya aceptó el caos como parte del proceso. Y esa tranquilidad en medio del desastre es lo que hace que el personaje sea tan entretenido de ver. No está dudando, no está improvisando con pánico, está avanzando, paso a paso, y cada paso tiene consecuencias enormes. Mientras tanto, la historia de Cindy empieza a ganar un